Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros una vez más en estas enseñanzas para líderes, servidores y para todo creyente que ha decidido querer crecer espiritualmente y emocionalmente en su vida y cómo también poder desarrollar el liderazgo que Dios te ha dado para servir con la gente al frente de equipos o siendo parte de un equipo. El día de hoy quiero comenzar con varias enseñanzas que tendremos las siguientes semanas enfocadas en la madurez espiritual y emocional como discípulos de Cristo. Si hay algo que puedo reconocer a través de los años es que dentro y fuera de la iglesia habemos personas que quizá por mucho tiempo estuvimos o aún seguimos estando con falta de madurez espiritual y emocional. No solamente esto afecta a las personas en la iglesia o dentro de la iglesia. Si tú eres una persona que no cree en Dios, que no va a una iglesia, que no lee la Biblia y no está orando, gracias por ver este video, pero probablemente tú te das cuenta que hay dificultades en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en el parque, donde quiera que andes, cuando hay una persona que es inmadura. La inmadurez la podemos reconocer cuando entendemos que cierta acción, cierto entendimiento, cierta reacción a una situación debería haberse manejado de una manera diferente. Y en el caso en la Biblia encontramos muchos casos donde había gente madura espiritualmente y emocionalmente y había unos inmaduros espiritualmente y emocionalmente. Había algunos que quizá eran maduros espiritualmente, pero emocionalmente no lo eran, o viceversa. Hay gente que puede ser madura emocionalmente, de que puede canalizar sus emociones, expresar sus emociones, darse cuenta de cómo está sintiéndose, cómo está pensando, por qué está sintiéndose y pensando de esa manera, pero no tener noción en lo absoluto de lo espiritual. Y hay gente que puede ser muy espiritual, que lee la palabra, que ora, que ayuna, que entiende lo que es la voz de Dios, pero emocionalmente son muy inmaduros, aunque espiritualmente tienen un conocimiento de cómo tener una relación con Dios. En las siguientes semanas entonces estaremos tocando todas las áreas que podamos a través de la escritura y enseñanzas prácticas acerca de la madurez espiritual y emocional que debemos de tener como discípulos de Cristo. Aquellos que hemos entregado nuestra vida a Dios, que hemos dicho, ya no quiero ser igual, quiero que mi vida sea transformada, quiero que tenga propósito lo que yo hago cada día, cómo yo me relaciono con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos en Cristo, con mis familiares, mis amistades, mis compañeros del trabajo. Ya sea que tú seas una persona que apenas está conociendo de Dios o aún no ha entregado su vida a Dios, o ya tienes muchos años en la iglesia, en el ministerio, o quizás estás al frente de equipos. Todas esas enseñanzas son necesarias para nuestra vida, para evaluarnos y reflexionar en cómo está nuestra madurez espiritual y emocional. Obviamente estaré dando ejemplos prácticos de lo que es la madurez e inmadurez espiritual y emocional a través de todas estas enseñanzas, pero juntamente con ello estaremos mirando algunas escrituras bíblicas siempre para darnos cuenta que esto es algo muy necesario en la vida de toda persona, la necesidad de madurar espiritual y emocionalmente. Nosotros podemos ver señales de inmadurez espiritual y emocional en muchos de nosotros mismos. Ahora, quiero animarle a que a través de estas enseñanzas, cada semana que usted esté viendo a través del YouTube esta enseñanza, antes de pensar en alguien más, evalúese usted mismo, examínese usted mismo. Una falta de madurez es que nosotros tendemos a evaluar a otros primero antes que a nosotros mismos. Entonces, si usted se encuentra evaluando a otros, se va a dar cuenta que hay algo en usted que no ha madurado. Y muchos de nosotros somos inmaduros emocionalmente, quizá por cómo fuimos educados, cómo fuimos criados, cómo experimentamos la vida, cómo fuimos lastimados o heridos emocionalmente, verbalmente, físicamente. Y la buena noticia es que cuando usted entrega su vida a Dios, Dios lo hace libre de eso, lo hace libre de cualquier cosa que lo está dañando emocionalmente. Si usted es una persona que lucha mucho con la autolástima o la baja autoestima, Dios lo puede hacer libre de eso. Pero necesitamos reconocer si somos personas con falta de madurez espiritual o emocional. Les voy a dar algunos ejemplos. Una persona o personas que se pueden identificar, ya sea uno mismo o identificar a alguien más. Nosotros podemos ver que la necesidad de ser aprobado es una falta de madurez emocional. Y hay muchas razones por qué hay muchas personas que buscan el ser aprobados. Hay gente que se va al otro extremo, que tampoco es madurez espiritual ni emocional. Él decía, a mí no me interesa lo que la gente piense de mí. Eso es un extremo que debe tener mucho cuidado porque pasa de ser alguien que continuamente necesita la aprobación de otros
a alguien que no me interesa lo que piense ni siquiera mi cónyuge, mis hijos, mis padres o quien sea. Tiene que tener cuidado, pero una necesidad de ser aprobado en la persona es una falta de madurez emocional y hay muchas razones por las cuales uno busca la aprobación. El ser perfeccionista es una falta de madurez emocional. Porque no habrá posibilidad en lo absoluto de que usted pueda llegar a ser perfecto en lo que hace, en lo que dice, cómo lo dice. Está bien buscar la excelencia, está bien tratar de hacer lo mejor posible y esforzarse y seguir aprendiendo y seguir estudiando. Pero el ser perfeccionista va más allá de alguien que solamente busque un título, una preparación, un entrenamiento, porque se va a dar cuenta que la persona carece de la madurez emocional cuando obtiene los títulos, cuando obtiene el entrenamiento, cuando obtiene todo lo necesario y aún así está insatisfecho o insatisfecha, porque su problema es el perfeccionismo. Hay gente que es inmadura espiritual y emocionalmente al tener celos, ser celosos de otros, celos extremos. Es cierto que la Biblia enseña que Dios es un Dios celoso, que nos anhela celosamente, su mismo espíritu, que estemos con Él completamente. Pero cuando hablamos de celos, hablamos de esos celos dañinos, esos que lastiman tu emoción, tus sentimientos, lastiman a otros, dañan espiritualmente, emocionalmente o a veces hasta desgraciadamente físicamente por tener esos celos. Y esa es una señal de inmadurez espiritual y emocional. La tendencia a juzgar y criticar es otra de las áreas donde tú puedes reconocer, hay algo en ti, hay algo en mí que nos lleva a juzgar a la gente, a criticar a la gente. Y quizás es porque nosotros fuimos juzgados y criticados de pequeños, de adolescentes, de jóvenes o aún de adultos. Y en vez de nosotros canalizar esas emociones y expresarnos verbalmente con cualquier persona, decir, hey, no me agrada lo que me estás diciendo o por qué razón estás diciendo esto de mí, en vez de enfrentar, uno se queda con esa emoción no sanada y entonces tendemos eso que nos causó ese daño emocional, tendemos nosotros a estar juzgando y criticando a otros. Evalúate, cada vez que vas a juzgar a alguien o criticar a alguien, hay algo, no en la otra persona, en ti sucediendo que necesita que tú madures emocionalmente. Y hay quienes dicen, es que yo he tratado y no puedo. Yo siempre ando criticando gente, siempre ando juzgando gente. Bueno, eso tienes que venir espiritualmente ante Dios y decir, Señor, necesitas sanarme y liberarme porque en mis emociones no estoy siendo sano para poder ser maduro. Y tiendo a juzgar y criticar y me excuso cuando lo hago. Y eso es una señal de inmadurez cuando tú y yo nos excusamos de por qué juzgamos y criticamos y decimos, es que la gente tiene la culpa. Es que mi cónyuge, mis hijos, mis compañeros, mis amigos, ellos me hacen esto. Entonces, tú tienes que aprender, la salud emocional y espiritual no depende de los demás, depende de ti mismo. No depende de lo que la gente haga o no haga. Otra señal de inmadurez espiritual y emocional que podemos ver es cuando tú eres alguien resentido o resentida. Cuando estás continuamente pensando en eso que te hicieron, en cómo quizá tú ayudaste y ellos no te ayudaron, en cómo tú perdonaste y ellos no te perdonaron, en cómo tú te equivocaste y ellos no lo olvidan y a ti te hace un resentimiento de decir, ¿y cómo yo sí he olvidado lo que ellos me han hecho? Ese resentido en mí o esa resentida en ti o ese resentido en ti es una falta de madurez emocional. Las buenas noticias es que todo esto que les estoy mencionando tiene posibilidad de ser transformado y cambiado, de ser una persona completamente resentida, amargada, frustrada, a una persona que ama, que perdona, que bendice. Realmente sí es posible ser maduro espiritualmente y emocionalmente. No es fácil, se lo voy a poner así, pero no hay razón por qué excusarnos y decir, es que esto es muy difícil. Bueno, en Cristo Jesús todo lo podemos. Vamos a ver todos los cristianos, todos aquellos que dicen que creen en Dios, que leen la palabra, que son líderes y siervos. ¿Usted cree que la palabra de Dios es verdadera cuando dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Si usted responde amén a eso o sí a eso, no hay razón por cual usted no deje de ser alguien resentido. No hay razón por cual usted no deje de ser alguien inmaduro espiritual o emocional. Gente con la falta de perdón, que no tienen la capacidad en el momento de perdonar, es una herida emocional que tienes, una inmadurez espiritual, porque cuando conoces más de Dios y de su palabra, Él te liberta y te enseña que Él te perdona todo y así como Él te perdona, Él espera que perdonemos. El ser iracundo, que te enoja rápidamente, que tú dices, es que me hacen enojar. Recuerda esto, nadie lo hace enojar. Son sus emociones, es algo que no ha sanado en usted, es su inmadurez. Y yo sé que es difícil pensar en esto, pero escuche bien. El tener 60, 70, 80 años no te hace maduro. El tener 40 años en la iglesia no te hace maduro. El saber versos de la Biblia y saber orar no te hace una persona madura. El saber ser expresivo y elocuente en tus palabras o tener estudios no te hace una persona madura.
La madurez viene de parte de Dios, la madurez espiritual viene de parte de Dios y eso es en tu relación día a día con el Señor que va a llegar. Tú tomando una decisión diciendo, sí, yo quiero que Dios, tú me transformes mi pensamiento, mi entendimiento. Entonces, el ser iracundo es una raíz, probablemente puede ser espiritual, probablemente puede ser emocional, en inmadurez reflejada en ti y en mí. Y necesitamos poder ser honestos con Dios y decir, yo tengo este problema, pero reconozco el problema que necesito ser sanado. Y necesitamos empezar a orar y investigar, indagar en nuestras emociones, en nuestra vida emocional desde pequeños hasta hoy, en nuestra vida espiritual de cómo hemos sido formados o cómo hemos estado creciendo. Hay gente que muestra su inmadurez espiritual y emocional cuando está sirviendo en la iglesia con los motivos equivocados. ¿Qué quiere decir? Es tu corazón está compitiendo con otros y nunca Dios nos ha llamado a servir compitiendo con otros. Nunca Dios nos ha llamado a poner en menos a otros o más a otros simplemente por el tiempo que lleven o lo que yo sé o lo que ellos saben o lo que no saben. Dios nos llama a servir con los motivos correctos y la madurez siempre nos dará lugar a eso, a servir con los motivos correctos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabremos emocionalmente cuando servimos, si algo nos incomoda, si algo nos molesta, si algo nos lastima, en ese momento nos damos cuenta, algo está pasando que yo no estoy sirviendo con los motivos correctos. Probablemente por eso estoy siendo herido o herida en lo que estoy haciendo en la obra de Dios. Mira, la falta de aceptación de los dones de los demás, la envidia. Ahora, muchos de nosotros decimos, pues que lo haga otra persona lo que yo hago, que lo hace mejor que yo. Y no tengo problema con eso. Pero hay veces que lo más difícil es reconocer saludablemente, decir, esa persona tiene dones y capacidades. En vez de yo luchar pero va a ser mejor que yo y quizá me va a reemplazar a mí y quizá ya no lo voy a poder hacer porque esa persona lo hace mejor. Eso es falta de madurez espiritual y emocional. Pero cuando uno reconoce, hey, sabes, tú tienes un don y una habilidad que sobrepasa la capacidad mía. Aún yo siendo pastor, hay muchos en la iglesia que tienen dones o habilidades que sobrepasan lo que yo puedo hacer en la iglesia misma y viceversa. Entonces, cuando uno no acepta ni da lugar a que suceda que otras personas se añadan al equipo o se pongan al frente del equipo simplemente porque tenemos esto en nuestro corazón, es una falta de aceptación de ese don o ese llamado en los demás, es falta de madurez emocional. Mira, falta de relación con otros. Yo sé que algunos somos introvertidos, pero eso no es razón para no tener relación con todas las personas o con las personas que nos rodean. Y no estoy hablando que con todas las personas tendremos el mismo tipo de relación, pero no tendremos problemas en introducirnos, en hablar, en conectar con la persona. Pero cuando nosotros somos esas personas que nos aislamos, de esas personas que no queremos tener relación con otras personas, tenemos que revisar que probablemente, más que tú digas soy introvertido, probablemente hay un problema emocional en ti que no has sanado. Porque probablemente la falta de relación con otros es tu inseguridad, es tu baja autoestima, es tu idea de que quizá todos son mejor que tú o te van a juzgar porque te van a conocer. Entonces, cuando tú tienes una falta de relación con otros, va más allá de ser introvertido, va más allá de decir es que no conozco a la persona, es que yo hasta que esto o lo otro suceda. Probablemente hay una falta de madurez emocional. Mire, el chisme, si tú eres una persona chismosa, esa es una falta de madurez espiritual y emocional. Ahora, le quiero compartir algunos textos de la Biblia que nos enseñan cómo aún los discípulos, aún personas en la Biblia, actuaron de unas maneras que demostraban una falta de madurez espiritual y emocional. Dice Mateo 26, 51 y 52, dice así. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. Ahora, cuando leemos el texto, algunos pudiéramos decir, mira qué tanto lo amaba este discípulo a Jesús que estaba dispuesto a matar a otros, a sacar la espada. Pero nos damos cuenta que en la corrección que Jesús hace, nos da a conocer que esa reacción de la persona no fue muy buena. Y quizá aquí pudiéramos poner el ser alguien iracundo, alguien que en el momento explotó y se quiso defender físicamente, violentamente, agresivamente. Hoy día hay muchos tipos de violencia, ¿verdad? Usted va a oír el pasivo agresivo famoso. Usted va a oír simplemente la ley del hielo, que dejo de hablarte y así te estoy agrediendo de esta manera. Y hay muchas maneras en que usted puede tener problemas de ira, de problemas de salud emocional en su vida. Esta persona
Su manera de defensa, su mecanismo de defensa era la violencia, era la agresión, era el responder, si tú me haces, yo te hago. Entonces Jesús le enseña y le dice, el problema de tener esa ira, el problema de reaccionar violentamente, es que aunque tú me estás defendiendo con la espada, es la misma arma que te va a terminar quitando la vida. Nosotros necesitamos reconocer que en esto que Jesús le enseña, no es solamente la situación y es que estaba bajo presión. Y usted quizá ha escuchado, ay, se me salió, no quise decir eso, es que fue el momento, estábamos tensos. No, eso está en su corazón. La violencia está en su corazón, la ira está en su corazón, el chisme está en su corazón, la falta esa autolástima está en su corazón, la falta de autoestima está en su corazón. Y hay muchas cosas que usted puede negar y poner excusas, pero lo más importante a través de todas estas enseñanzas es que usted se examine y se pregunte, ¿por qué soy así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué me molesta eso? ¿Por qué me incomoda lo otro? Y entonces podamos reconocer esto. Y somos humanos, todos nos podemos enojar un día, y todos podemos gritar, y todos podemos maldecir, y todos podemos golpear algún día en un enojo, todos podemos ser agresivos, pero lo que Dios nos llama a hacer es emocionalmente maduros para que eso no suceda, emocionalmente espirituales para que eso no suceda. Y no terminemos, en vez de hacer una buena acción, una buena obra, dañando, lastimando a alguien más o a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Mire, Lucas 9, 54 y 55 dice, cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Ahora, cuando usted lee este capítulo, se da cuenta que Jesús les pide hacer algo. Y hubo quienes no ayudaron, no apoyaron o no permitieron que se llevara a cabo lo que Jesús quería que les había enviado a estos discípulos. La salud emocional de ellos, la falta de madurez espiritual en ellos, se ve en este momento cuando ellos usan este lenguaje, que hoy pudiéramos decir este lenguaje cristiano, para pedirle a Dios que Él se vengue, para pedirle a Dios que Él tome venganza y que me defienda y que les castigue por lo que me hicieron sentir mal o lo que no me dejaron hacer. Hoy día sucede, al igual que con los discípulos, ellos quisieron pedirle a Jesús, o más bien le pidieron, pensando que Jesús iba a reaccionar bien porque le estaban obstruyendo la obra que Jesús quería hacer. Y su reacción fue, podemos pedirle a Dios que los mate. Podemos pedirle a Dios que descienda fuego y los acabe con ellos. Realmente eso fue el deseo de te deseo mal porque no me dejas hacer la voluntad de Dios. Mire, nunca será excusable que usted, porque su cónyuge no sea creyente o sus hijos no sean creyentes o en su hogar no haya un ambiente de evangelismo, de oración, de palabra. Nunca será excusa que usted reaccione violentamente, agresivamente. Nunca será una excusa que usted quiera usar el nombre de Dios o la misma Biblia para defenderse, atacar y hacer sentir mal a la gente. Mire, Jesús los reprende, que nos da a conocer que fue totalmente incorrecto esta reacción. Y podemos decir es que eran inmaduros espiritualmente y emocionalmente. Estos mismos discípulos tuvieron 3 años con el Señor Jesucristo y aun cuando Jesús pasó 3 años con ellos, algunos permanecieron siendo inmaduros hasta mucho tiempo después, siguieron madurando, creciendo. Algunos quizá batallaron más que otros, pero al final del día te das cuenta. A través del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, es posible madurar espiritualmente y emocionalmente. Es posible porque Jesús nos da las buenas nuevas. Pero sí, Dios nos reprende, aún con su palabra, cuando nosotros actuamos inmaduramente, espiritualmente o emocionalmente. Habrá quienes nunca reconozcan que Dios les habla a su vida y les está reprendiendo. Y simplemente, como decimos muchos, nos entre por aquí y nos salga por acá. Pero eso te va a hacer una persona que sabe la Biblia, pero inmadura. Que sabe predicar, pero inmadura. Que enseña, que visita, que ora, pero inmadura. Dios nos está llamando como discípulos de Jesús a madurar espiritualmente y emocionalmente. Yo te invito ahí donde estás, si puedes, comenta. Siento que soy maduro o siento que soy inmaduro. Siento que necesito trabajar en esto. Yo batallo con esto en mi vida. O simplemente ponga, pastor, pido oración, ore por mí porque yo lucho con esto. O tengo esta situación emocional o espiritual que aún no he corregido, o no he sanado, o no he sido restaurado, o tengo este problema. Pero le invito, escriba ahí un comentario y diga, estoy orando por esto, oren conmigo, estoy batallando con esto, estoy batallando con el chisme, con el pleito, la ira, con la autolástima, la baja autoestima, el falta de conectar con otros, cualquiera de las cosas que hemos mencionado. Escríbanlo en los comentarios, le invito. Mire, Hebreos 5:11, nueva traducción viviente para aquellos que puedan sentir que esto es algo muy fuerte. Pero escúchelo. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan.
El escritor a los hebreos usa este lenguaje en esta traducción donde decimos, les está diciendo que no son maduros espirituales por alguna razón. Y usted puede entender la palabra entonces torpes espiritualmente como alguien que no es maduro. Y esto sucede una vez más con aquellos que podamos tener 40 años en la iglesia. No es que una vez que llegas a ser maduro espiritualmente permaneces maduro, porque es un día a día. Somos probados, somos tentados, enfrentamos luchas, pruebas, necesidades que van a siempre a probar nuestra madurez espiritual o emocional. Un día puedes decir, yo entiendo ya mis emociones, ya entiendo que debo regular mis emociones y reconocer que cuando estoy triste, cuando estoy alegre, o que debo reconocer que debo de articular y decir, no, eso no me agrada, no, me estás haciendo sentir incómodo. Y usted puede llegar a ese nivel, pero un día tiene una lucha, una prueba, una situación, una amistad, una relación, una conversación con alguien y se da cuenta qué tan inmaduro emocionalmente podemos ser en momentos y decir, wow, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué tuve celos? ¿Por qué tuve envidia? ¿Por qué estoy resentido? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Y nos damos cuenta, Dios, cada día necesitamos de ti. Aparentemente estos creyentes que reciben esta carta de este escritor a los hebreos, escuchan esto y dicen, ¿por qué son torpes espiritualmente? Y tal parece que no escuchan. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Esta es la razón por la cual el escritor les dice, ustedes son torpes espiritualmente, son inmaduros espiritualmente. ¿Por qué? Tienen tanto tiempo de decir que son cristianos, tienen tanto tiempo de estar en la iglesia, tienen tanto tiempo de leer la Biblia, tienen tanto tiempo de haber dicho, Señor Jesús, quiero seguirte, quiero que seas mi maestro. Y aún ustedes no están enseñando a otros, aún ustedes pareciera que son como niños, que en vez de que ustedes estén siendo alimentados con carne, con temas difíciles, profundos, con momentos en la vida donde usted ya avanza, donde usted crece, donde usted ya no está resentido, no tiene problemas de autoestima. Pareciera que tenemos que tratarlos como bebés que necesitan lechita en vez de comer alimento sólido. Ustedes ya deberían estar enseñando. Entonces, el escritor les está diciendo básicamente ustedes no son maduros espiritualmente. Ahora, si usted me está escuchando, usted puede ser alguien inmaduro espiritualmente. Y no hay problema ser inmaduro espiritualmente siempre y cuando lo reconozca y pida ayuda y usted diga cada día, ya no quiero ser inmaduro espiritualmente. Igual usted puede estar hoy en la situación donde usted es inmaduro emocionalmente y tiene todas las excusas el por qué lo es. Pero lo importante es que usted reconozca que es inmaduro emocionalmente, que necesita ayuda, que busque la ayuda y que cada día desee salir de esa inmadurez emocional. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces el escritor básicamente da la comparación. Dice, si tú sigues alimentándote de leche, vas a ser un bebé y no vas a poder crecer. Tú tienes que ser alguien que acepta evaluación, que acepta corrección, que acepta consejo, que acepta que te dejen saber, en esto no estás creciendo, esta actitud tuya es incorrecta, esta manera de hablar es incorrecta. Si a ti te molesta eso, te incomoda eso, probablemente es que no eres maduro emocionalmente. Y no has alcanzado esa madurez. ¿Qué va a pasar? Vas a permanecer como bebé que sabe mucho la Biblia, pero no va a poder crecer. No va a poder madurar espiritualmente y no va a poder madurar emocionalmente. Y por eso muchas cadenas espirituales hay en nuestra vida. Y por eso no maduramos y por eso no crecemos, por eso no avanzamos. Por eso sentimos que estamos en un círculo dando vueltas y vueltas. Diciendo, pues si yo había hablado de este tema en mi vida hace 2 años, de este problema emocional, ¿por qué lo sigo luchando hoy? Y es muy probablemente porque te has mantenido como un bebé espiritual. No has madurado. ¿Y qué es lo que el escritor dice? Cuando tú estás en este nivel de madurez, es porque a fuerza de práctica estás capacitado. Quiere decir, intencionalmente estás diciendo, yo no voy a ser inmaduro espiritualmente ni inmaduro emocionalmente. Voy a practicar todo lo que se me enseña en la palabra. Voy a crecer en mi liderazgo. Mire, escúchame, encargado de equipo. Tú eres responsable de ser ejemplo a los miembros de equipo. Y sí, todos siempre diremos, todos somos iguales ante Cristo, todos tenemos el mismo valor, pero yo tengo más responsabilidad como pastor de ser ejemplo, usted tiene más responsabilidad como pastor de ser ejemplo ante la gente, no porque solamente Dios lo diga así, no estamos hablando de que Dios lo dice así, es porque la gente lo va a esperar, la gente nos va a poner un nivel más alto por decir Él es pastor o Él es líder. Ahora, realmente todos somos discípulos de Cristo y todos somos llamados a salir de ser bebés espirituales emocionalmente, espiritualmente, a ser personas maduras espiritualmente y emocionalmente. Mire Efesios, dice 4, verso 11 en adelante.
Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, nuestra madurez no se mide por los demás, ni siquiera conmigo mismo. Muchos decimos, tú no tienes que competir con nadie, solamente compite contigo mismo. Bueno, en este caso de lo espiritual y emocional, tú no estás compitiendo ni siquiera contigo mismo. Tú no te estás midiendo tú con tú o yo contigo. Nosotros nos estamos midiendo con Cristo. Y decimos, Cristo es así, yo no soy así, necesito crecer. Cristo habla así, habló así, yo no hablo así, necesito aprender. Cristo reaccionó así cuando lo ofendieron, cuando lo lastimaron, cuando lo traicionaron. Yo aún no he aprendido a hacer eso. Cristo enfocaba su vida en la voluntad de Dios, en la oración, en la palabra, antes que en Él mismo. Muchos dicen, es que te tienes que amar primero a ti mismo para amar a Dios. No, tienes que amar a Dios primero. Hay gente que se puede amar a sí mismo y va a reemplazar entonces a Dios. El amor primario es a Dios. Cuando tú puedes amar a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu fuerza, te vas a poder amar a ti mismo y vas a poder amar a tu prójimo. Pero hay quienes tienen equivocado el orden. Necesitamos siempre medirnos con Cristo. No se mida conmigo. ¿Cómo es el pastor? Yo quiero ser como él. ¿Cómo es el líder? Yo quiero ser como él. ¿Cómo es el miembro de mi equipo? Yo quiero ser como él. ¿Cómo es aquel predicador o creyente? Yo quiero ser como él. No. Su comparación debe de ser, ¿cómo es Cristo? ¿Cómo habla? ¿Cómo vivió? ¿Cómo trató con su equipo? ¿Cómo trató con los compañeros alrededor de él, con las amistades, con la gente? Verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Con quién nos debemos de comparar? Con Cristo. ¿A qué estatura queremos llegar? A la de Cristo. Nunca seremos perfectos, nunca seremos como Él, pero cada día debe ser nuestro deseo crecer emocionalmente y espiritualmente. De dejar de ser inmaduros debe de ser nuestro deseo. Porque la madurez espiritual nos va a ayudar a que no nos confunda cualquier teología, cualquier doctrina, cualquier predicación o enseñanza. Nuestra madurez en el Señor nos llevará a vivir en el amor, a ayudar a otros, a crecer juntos, a conectar con otros, a ser parte del cuerpo de Cristo y no aislarnos, no simplemente decir no quiero estar con nadie o trabajar con nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos puso para ser uno con el otro, miembros del cuerpo de Cristo. ¿A qué nivel debemos llegar como iglesia? Hasta que todo el cuerpo crezca y esté sano y lleno de amor. Yo quiero invitarte a que tú puedas examinar tu vida y darte cuenta si tú eres una persona inmadura espiritualmente y emocionalmente y reconocer qué área necesito trabajar. Pide oración, lee la palabra, busca consejo, busca consejeros, busca ayuda que te ayude a crecer emocionalmente, espiritualmente. Luchas con el ser aprobado, luchas con el ser perfeccionista, luchas con los celos, luchas con la tendencia a juzgar y criticar a otros, luchas con el ser resentido con la gente, luchas con la falta de perdón, luchas siendo iracundo, luchas con los motivos equivocados de servir a la gente o en la iglesia o fuera de la iglesia, luchas con la falta de aceptación de los dones de los demás, que es la envidia, con la falta de deseo que ellos también se involucran, luchas con la falta de relación con otros, en familia, con tu ser querido, con amigos, con compañeros del trabajo, con gente en la iglesia, luchas con el chisme, cualquiera que sea tu lucha, tú puedes crecer, tú puedes avanzar, tú puedes emocionalmente ser una persona madura que avanza y que sigue adelante sin detenerse y cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo te invito a hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, aquel que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, porque reconocemos que necesitamos la madurez espiritual y emocional. Ayúdanos en las siguientes semanas que estaremos estudiando a profundizar, Señor, cómo podemos crecer espiritualmente, cómo podemos llegar a ser maduros espiritualmente, cómo podemos crecer emocionalmente, cómo llegar a ser maduros emocionalmente. Danos la humildad y la sinceridad, Señor, para reconocer cuando somos inmaduros, espiritualmente o emocionalmente.
Danos la humildad para aceptar el consejo, la palabra, la exhortación, la reprensión, la instrucción de aquellos que tú pongas a nuestro alrededor para que podamos crecer. Oro por cada persona que ve este video, Señor, y te pido que les ayudes en cualquier área en su vida que han sufrido desde pequeños, emocionalmente o espiritualmente, y que necesitan esa libertad en ti. Yo los bendigo, Padre Celestial, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios te bendiga y te animo a que continúes conectándote cada semana con nosotros en estas enseñanzas en línea, donde estaremos en las próximas semanas hablando de la madurez espiritual y emocional. Bendiciones.